A ver, pensemos en algo. ¿Qué pasaría si el Estado, esa estructura que organiza casi todo en nuestras vidas, simplemente se esfumara? Es una idea bastante radical, ¿no? Pues de eso vamos a hablar hoy. Y bueno, esta pregunta de si el Estado está desapareciendo suena súper actual, ¿verdad? Pero lo increíble es que sus raíces se remontan a más de 250 años atrás, a la mente de un filósofo que, de alguna manera, pareció ver venir la crisis que vivimos hoy. Todo empieza con esta famosísima frase de Jean-Jacques Rousseau: el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. ¡Uf, qué potente! Aquí está la clave de todo. El Estado, que en teoría se crea para cuidar nuestra libertad, muchas veces termina siendo la mismísima cadena que nos aprisiona. Ok, primera parada, la sorprendente profecía de Rousseau. Y es que su idea central fue, para su época, una auténtica bomba. Él dijo, momento, el Estado no es algo sagrado o intocable. No, para nada. Para él, el Estado era simplemente una herramienta. Y como toda herramienta, tiene un propósito. Si esa herramienta, el Estado, no cumple su función de maximizar la libertad, pues se puede desechar, así de simple. Esto significa que si el contrato social se rompe, la organización entera se puede desmantelar. Y claro, esta idea nos lleva directamente a la posibilidad de que el Estado, como tal, desaparezca. Bien, si el Estado es solo una herramienta, la pregunta es obvia. ¿Cuál es exactamente su trabajo? ¿Qué es lo único que tiene que hacer para que la consideremos legítima y no la descartemos? La respuesta de Rousseau es una sola: servir a lo que él llamó la voluntad general. Y ojo aquí, porque esto es clave. La voluntad general no es lo que quiere la mayoría en una encuesta o en una votación. No. Es el interés colectivo a largo plazo de toda la comunidad. Es el bien público, lo que de verdad nos beneficia a todos. Esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado tenemos el interés colectivo, que es básicamente la suma de los intereses de cada uno a corto plazo. Es lo que quiere la mayoría, y ya. Pero por otro lado está la voluntad general, y esta es otra cosa. Es el verdadero interés de la comunidad pensando en el futuro. Es la base para que una ley sea legítima. El otro camino, el del interés colectivo, puede terminar en puro faccionalismo y decadencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que el Estado sea algo súper frágil. Puede perder su legitimidad en cualquier momento, en el instante en que se desvía de esa voluntad general y olvida para qué existe. Ok, entonces, ¿cómo se descompone un Estado? ¿Cómo es que pierde su legitimidad? Bueno, lo fascinante es que Rousseau no solo nos lanzó la advertencia. No, él fue más allá y describió paso a paso cómo se produce esta decadencia. Y no es algo que pase de la noche a la mañana, ¿eh? Rousseau lo describe como una degeneración gradual, una especie de enfermedad. Miren los pasos. Primero, los intereses privados empiezan a dominarlo todo. Después, lo que quiere la mayoría se confunde con el bien público. Y la verdadera voluntad general, ¡puf!, se olvida, se vuelve invisible. A partir de ahí, las decisiones del Estado ya no buscan el bien común, son una simple negociación entre grupos de poder. La ley como tal desaparece y se convierte en órdenes. Y el último paso es el colapso. La comunidad se pudre por dentro y lo único que queda es el gobierno por la fuerza. Y aquí es donde la cosa se pone inquietante. Porque esta teoría, escrita en el siglo XVIII, parece un retrato hablado de nuestro mundo actual, en pleno siglo XXI. Pensemos en la fragmentación social. Hoy, con las redes sociales y la avalancha de información, cada quien vive en su propia burbuja, con sus propios valores e intereses. Los beneficios de un grupo pequeño o incluso individuales se ponen por encima del bien de todos. Se sacrifica el futuro por la ganancia inmediata. En palabras de Rousseau, la voluntad general se está volviendo invisible, justo como él predijo. Y otro síntoma clarísimo, la política convertida en una negociación de intereses. Las elecciones, las leyes, todo influenciado por lobbies, por intereses especiales o incluso por la última polémica viral en redes sociales. La política populista se enfoca más en ser popular que en hacer lo correcto. Esto es, calcado, el cuarto paso de la decadencia que describió Rousseau. Es la señal clásica de un Estado que se está desmoronando. Y por si fuera poco, vemos cómo las grandes corporaciones empiezan a hacer el trabajo del Estado. La emisión de moneda, por ejemplo, ahora compite con las criptomonedas. La infraestructura de comunicaciones ya no es pública, es de monopolios tecnológicos privados. ¿Y quién gobierna los datos y la inteligencia artificial? Plataformas corporativas. A veces, la gente confía más en estas plataformas que en su propio gobierno. La autoridad del Estado se está diluyendo frente a nuestros ojos. Claro. Al ver todo esto, una reacción muy natural es pensar, bueno, genial, un Estado más débil significa más libertad para nosotros.
¿no? Pues no tan rápido. La advertencia de Rousseau iba justo en la dirección contraria. Él no vio un futuro de libertad anárquica, sino algo mucho, mucho más oscuro. El sueño es que sin Estado hay libertad total. La realidad, según Rousseau, es que sin Estado solo hay nuevas cadenas. Porque ese vacío de poder no se queda vacío por mucho tiempo, es llenado por otras fuerzas. ¿Cuáles? Pues la autoridad religiosa, comunidades tribales o étnicas, gigantes económicos, las megacorporaciones de las que hablábamos, o peor aún, el gobierno de la turba emocional, de la masa enfurecida o de facciones armadas. El punto clave es este. El fin del Estado no trae la libertad, trae el surgimiento de poderes que pueden ser mucho más brutales y arbitrarios. Bien, el panorama es bastante sombrío, lo sé, pero si esa es la advertencia, la profecía, ¿nos dejó Rousseau alguna salida? ¿Hay un camino para la renovación? Y sí, la hay. Propuso una especie de receta para un Estado saludable, con 3 ingredientes clave, todos enfocados en reconstruir esa idea del bien público. Primero, reconstruir la participación pública. La ciudadanía tiene que involucrarse activamente para que los intereses privados no se coman el Estado. Segundo, clarificar el rol del Estado. Que sea un aparato mínimo, sí, pero súper efectivo, diseñado solo para una cosa, asegurar las bases de la libertad. Y tercero, forjar una base que nos una. Una cultura política que valore más la estabilidad a largo plazo que la popularidad de 5 minutos. Solo así se puede encontrar de nuevo la voluntad general. Así que la advertencia de Rousseau sigue en el aire. Y la pregunta que nos deja es cómo construimos un Estado que de verdad esté al servicio de la libertad, porque al final su profecía no era una sentencia de un futuro inevitable. Es un desafío que hoy, quizá más que nunca, es urgente enfrentar.